Ok, ya tenemos nuestra dinámica molecular hecha, ¿no? Ujú. Sin embargo, ¿qué analizamos en una dinámica molecular? ¿No? Vamos a analizar la dinámica molecular o lo que analicemos de dinámica molecular va a ser dependiendo de lo que nosotros queramos preguntar, ¿no? ¿Sí? Sí. Dependiendo de lo que nosotros hagamos la pregunta, vamos a analizar pues los datos, ¿no? Y en dinámica molecular vamos a tener prácticamente dos tipos de análisis. ¿Mm? Va a haber un análisis global, ¿mm? Y también va a haber un análisis local. ¿Mm? Lo global pues sería un análisis pues más, eh, más pues sí, en el cual vamos a tomar toda la proteína, todo el sistema y en otros casos pues nos vamos a ir a algo específico, ¿no? ¿Qué tan específico nos vamos a ir? Pues va a depender de la información que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la dinámica. Ya la hemos puesto ahí para que para ver qué onda con la membrana, en dónde se va a acomodar. Aquí vamos a revisar, ¿no? Antes de continuar, tenemos que revisar pues si la membrana ha sido orientada de la mejor forma, ¿no? Vamos a esperar a que cargue el sistema. Ujú. Y pues aquí está, ¿no? Esta es la región transmembranal. ¿No? Sí, la orienta. A veces no la orienta adecuadamente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas regiones, estas regiones están un poquito desorientadas, pero eh, el cálculo está bien. Eh, Vemos nuestro sistema, las oscilaciones. Aquí está el miceno y aquí están nuestros iones, ¿no? Entonces, nuestro sistema es grande, ¿no? Es un sistema grande, complejo, pero pues es lo que necesitamos, ¿no? Ahorita. Entonces, está bien, ¿no? Y ahora vamos a decidir qué tipo de membrana va a ser, ¿no? En este caso, nosotros le vamos a poner el POP, que es los fosfolípidos más simples. Y aquí nosotros elegimos. Nosotros podemos hacer nuestra membrana simétrica o asimétrica. Las membranas plasmáticas en realidad son más complejas, suelen ser asimétricas de un lado, más gruesas. Entonces, si nosotros no sabemos esas especificaciones, las hacemos simétrica y las hacemos lo más sencillo posible. Si nosotros ya tenemos mayor conocimiento de la membrana y sabemos cómo va y tenemos información clara y precisa, podemos realizar todas las modificaciones posibles, ¿no? Entonces, al igual como en las glicosilaciones, tenemos una gran cantidad de opciones, ¿no? Ácidos grasos, detergentes, eh, incluso lípidos de ciertos microorganismos, de endosomas. Y una pregunta, doctora, y toda esa información es con base a referencia, ¿no? Sí, a la literatura, sí. Ok. O sea, todo esto va a ser con base a la literatura. O sea, igual puedes experimentar, ¿no? Ajá, a ver cómo, pero ya algo más preciso es con la literatura. Claro, o sea, o sea, dependiendo de la información que tengas y del conocimiento, ¿no? Si no se hace una membrana simétrica y ya la mayoría se hace simétrica, ¿eh? O sea, cuando estás iniciando, por ejemplo, en mi caso, que no conozca yo mucho, es No, simétrica. no es que, no es de que estés tú iniciando, sino el sistema. Dependiendo de tu sistema biológico, qué tanto se conoce de.
Ah, ok, 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 ok. No, no es de que, o sea, porque realmente aquí es nada más moverle, ¿no? O sea, Ya, te ya, puedes ya. poner esteroles, colesteroles, pero si yo no sé, Sí, ¿qué tanto respaldo hay de la membrana en tu literatura, no? exacto, o sea, siempre nos vamos a basar pues en la literatura, cómo está, o cómo hacen el Sí, sistema, ¿no? Entonces, aquí sí nos vamos a basar mucho en la información que existe para tu sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, estoy trabajando con por ejemplo, vamos a buscar si hay un sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que revisar si, si existe un sistema en el cual nos muestra, ¿no? Tendríamos que checar, bueno, aquí no puedo entrar porque, pues, así. Entonces, aquí tendríamos que checar, ¿no? Cómo está, cómo hicieron la dinámica molecular, cuál es el sistema, ¿no? Igual, y ya aquí revisamos, ¿no? Pero no es que estés empezando, incluso muchas personas trabajan con una dinámica de tal tamaño, con tales membranas y no pasa nada, ¿no? Por ok. ejemplo, aquí utilizaron Gromax, sistema que utilizaron es el NPT, ¿Ente? ujú, para la simulación de la dinámica, ¿no? Ujú. Y aquí el tipo de moléculas de agua es tipo 3, que es el explícito. Agregaron cloros Claro, para neutralizar. Ujú. la temperatura. A 2 grados Kelvin la temperatura. Y prácticamente ya es todo lo que dice. Aquí lo hicieron soluble, no lo hicieron, nada más tomaron la parte del ectodominio para hacer la dinámica molecular. No hicieron más allá de. Ujú. Calcularon la energía libre. Ujú. Y aquí, por ejemplo, vienen los parámetros. Uno de ellos es el RMCD, el cual Ah, nosotros ahorita lo vamos a ver qué es, ¿no? Entonces aquí están. Sí, como te mencionaba, nada más tomaron el ectodominio y lo hicieron soluble a pesar de que la proteína es una proteína transmembranal, no modelaron esta parte. Ujú. ya, ya. Ujú. Entonces aquí pues hacen sus cálculos. Y también es válido, ¿no? ¿Perdón? Y también es válido no hacerlo transmembranal. Sí, sí es válido y esto va a depender, pero es válido hacerlo si solamente tienes el ectodominio. Ah, ok. Si tienes la región transmembranal, no es Tienes válido que hacerlo. porque ahí se va a deformar esa región transmembranal. Ya, ya, Recuerda ya. que son aminoácidos que son hidrofóbicos, ¿no? Sí, Entonces va a haber ahí una repulsión que va a haber, ¿no? ¿Por qué lo hacemos solamente el ectodominio? Por el tiempo computacional, es un sistema grande, aquí pues hicieron solo 50 nanosegundos, y porque ¿dónde está el lugar de estudio? Pues está en el ectodominio, entonces se puede analizar, ¿no? Entonces no hay tanto problema en ese sentido, ¿no? Y bueno, aquí habría que ver qué tipo de modificaciones hicieron. ¿Mm? Y aquí, por ejemplo, son modificaciones eh, modificaciones pequeñas, ¿no? Esas serían estudios ya de modificaciones locales, ¿no? ¿Qué tanto fue modificada, ¿no? ¿Mm? Y cómo, por ejemplo, a ciertos nanosegundos, supongo, no, no sé, no es a ciertos nanosegundos. Aquí, por ejemplo, otra de las cosas que se hace en dinámica molecular es ver, en este caso son diferentes sistemas donde están los agonistas y, por ejemplo, el sistema A
te incluye y así sucesivamente, ¿no? O sea, supongo que la R y el G deben de ser diferentes compuestos, ¿no? Y pues aquí verifican, ¿no? Cómo este compuesto con este TLR pues va a interaccionar, cuáles son los átomos durante la dinámica molecular, ¿no? Que es cadena A y cadena B porque pues ese es un dímero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esos ya son análisis pues locales, ¿no? Igual aquí otro tipo de estudio es un análisis de puentes de hidrógenos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto la frecuencia de los puentes de hidrógenos están, ¿no? Dependiendo de tanto, depende mucho del tipo de compuesto. Ujú. Esos son los 3 compuestos que yo creo que es nada con ciertas modificaciones y qué tanto va manteniendo los puentes de hidrógenos, ¿no? ¿Esto para qué es? ¿Por qué es importante, no? Esto a nosotros nos va a decir, cuando nosotros analizamos puentes de hidrógenos en moléculas pequeñas, los puentes de hidrógenos forman una de las interacciones o de enlaces más estables en los compuestos, siendo agonistas o antagonistas, ¿no? Entonces, cuando vemos puentes de hidrógenos que se conservan durante la dinámica molecular, nos ayuda a entender qué tipo de interacción molecular es la que está ejerciendo ese sistema, ¿no? Esa estabilidad a nuestro ligando o a nuestra proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque luego podemos nosotros tener un docking donde está la proteína y el ligando, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en tu caso, la proteína y la nanopartícula, ¿no? Okay. Pero ¿qué tanto esa nanopartícula se mantiene estable ahí? ¿Qué tanto está ejerciendo la energía? O sea, porque puede ser una interacción inestable y se pierde, o sea, o puede ser que durante la dinámica molecular esa energía se conserve, es estable ese sistema, o al contrario, se vuelve más estable, más fuerte durante la dinámica molecular. Entonces, una forma de medir es si hay puentes de hidrógenos, qué tanto se conservan. Por ejemplo, aquí el azul, pues tiene el compuesto azul tiene ciertos puentes de hidrógenos que se conservan, ¿no? Sin embargo, hay otros puentes de hidrógenos que no existen o no se conservan. Sucede lo mismo acá, ¿no? Aquí son dos tipos de TLRs, el TLR7 y el TLR8. Y dependiendo del tipo de TLR, también es el tipo de interacción que se forma aquí, ¿no? Entonces, en algunos varía y en otros es el mismo, ¿no? Entonces, por eso también se revisa. Yo supongo que aquí lo que quieren hacer es un agonista que sea selectivo para TLR7 y para TLR al mismo. O sea, que se puede hacer, ¿no? Entre estas proteínas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también hay otro tipo de estudio, igual, de puentes de hidrógenos, ¿no? Entonces, este sistema, pues, o sea, y esto es un poquito, pues, más pesadillo en el sentido de que hay que analizar qué puentes de hidrógenos se lleva a cabo, ¿no? No es tan simple como decir, ok, no hay un método que me vaya a elegir el puente de hidrógeno. Nosotros tenemos que estudiarlo y a veces es manual. Creo que es lo más pesado, la forma local es más pesado, eso es el RMCD. El RMCD es la desviación estándar de los carbonos alfas del sistema, en este caso sería de la proteína, ¿no?
Y por ejemplo, aquí, y eso es algo que en dinámica siempre se va a correr, la que no va a tener el ligando, ¿no? Ese es un TLR7, APO, que va a estar libre, ¿no? Y aquí va a haber un TLR8 también libre, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Para tener, es nuestro control, ¿no? ¿Cómo va a interferir ese ligando, ese residuo o esa modificación o esa mutación? ¿Cómo el TLR7 con glicosilaciones se comporta y el TLR7 sin glicosilaciones, ¿no? ¿Cómo un TLR7 mutado se va a comportar, ¿no? O tal proteína, ¿no? Entonces, aquí nos va a servir. Ahora, ¿qué es lo que vemos en un RMCD? Nosotros observamos cómo la desviación de los carbonos alfas va a ser más estable o menos estable. Al principio vamos a ver aquí 0 y va a aumentar. Y nosotros, la tendencia que nosotros esperamos y queremos para encontrar un sistema estable es prácticamente una línea, ¿no? Así. Entre más Ok, sea horizontal o tienda a ser horizontal, nuestro sistema va a decir que hay menos cambios, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos un sistema que va de forma vertical, en este sentido, por ejemplo aquí, y que se va así como en línea, como exponencial, como si estuviera como creciendo el sistema, sí, como si estuviéramos un crecimiento de bacterias que al contrario va aumentando y aumentando y no vemos sí. una estabilidad. Aquí quiere decir que la estabilidad varía, ¿no? Y puede ser por dos cosas. Una, que la equilibración no fue lo suficiente. Nuestro sistema no fue tan equilibrado que apenas se está equilibrando. O la otra es que nuestro sistema, por alguna condición que le estamos agregando, va a ser más estable o menos estable. Por ejemplo, aquí el TLR8 que tiene este compuesto tiende a ser más estable. Hay menos modificaciones. En cambio, el TLR8 libre, al principio de la dinámica, pues tiene regiones que se ha elevado y de ahí tiende a bajar. Es menos estable. Sus cambios de desviación de los carbonos alfa es mayor cuando está en un estado sin ligando, ¿sí? Es muy probable que estos ligandos, el H, bueno, más bien el H, estabilice el sistema. Lo que puede hacer es que mantenga a nuestro TLR8 en un solo estado conformacional y no permita que pase a otro sistema, a otro estado conformacional. Por eso vemos estas diferencias. Y esto es de una forma global, o sea, vas a medir todo el sistema. Aquí no sabes todavía qué región es la que está teniendo un cambio drástico o si es todo el sistema. Aquí no lo sabemos. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, y aquí por ejemplo lo que hicieron fue superponer diferentes regiones. ¿No? Por ejemplo, tenemos aquí en TLR7, ¿no? Tenemos A, B y C, ¿no? A y C. Entonces aquí nos dice que se ha superpuesto este compuesto y se representa a 0 nanosegundos A, el inciso A, y a 40 nanosegundos el inciso C, ¿no? Entonces aquí, en diferentes estados conformacionales,
O sea, a 0 nanosegundos y aquí a 40 nanosegundos, se observa cómo estos tres compuestos o esas tres han cambiado, ¿no? ¿Qué tanto en nuestro sistema cambia? Por ejemplo, a 0 nanosegundos, pues la interacción se ve que el cambio es muy poco, ¿no? O Ujú. solamente en esta región. Sin embargo, ya a lo largo de la dinámica, pues ya vemos esta región que ya no empalma, ¿no? Ya es diferente. Y esto, pues, es congruente también con el tipo de RMCD que nos genera, ¿no? Por ejemplo, esta región, pues, pertenece aquí al verde, ¿no? Y esos que están más cercanos, pues, pareciera que están aquí, ¿no? En el mismo sistema, ¿no? Entonces, pero aquí todavía sigue siendo como, ok, ¿qué es lo que pasa el RMCD? Y vamos a compararlo con el cambio conformacional de mi compuesto, ¿no? De lo que yo estoy modificando, ¿no? El RMCD también se puede sacar para el docking, ¿verdad? Es diferente, es otro tipo de Sí. RMC. O sea, Ah, ok. Sí, es que justamente recuerdo que, bueno, nosotros sacamos RMCD, pero no con gráfica. O sea, sí, es que el RMCD que se compara, qué bueno que hiciste esa pregunta, en el docking o, por ejemplo, en un alineamiento estructural, bueno, también. Ujú. nos sirve para comparar qué tanto se parecen, ¿no? Entre Ajá, más pequeño sea el RMCD, la estructura se va a parecer más, ¿no? claro. En este caso, este RMCD va de acuerdo al tiempo, ¿sí? Ok. Y es el promedio de todas las fluctuaciones de los carbonos alfa de la proteína. Ajá, Puedo yo solamente tener la cadena A, la cadena B, o puedo tener un sistema grande, tanto cadena A como B, C y D, ¿no? Todo lo que tenga carbono alfa, ¿no? Y con eso yo puedo ver cuáles son los cambios de esos carbonos y esas fluctuaciones, ¿no? Y esas fluctuaciones tienen que ver con la equilibración que puede ser, o también con este compuesto, este ligando, qué tanto ha modificado o qué tanto interfirió para que haya este cambio. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Entre más se parecen esas estructuras a nivel de estado a la hora sí de compararlo, tienden a tener un RMCD o sus fluctuaciones son parecidas. Sin embargo, este compuesto, el G, ¿no? La versión G genera una inestabilidad al sistema, ¿sí? Entre más tiempo pasa, pues los cambios conformacionales son más largos, ¿no? Aquí habría que estudiar qué detalle hay, ¿no? Sobre esos compuestos, ¿no? Pero aquí sí observamos pues, diferencias, ¿no? Pero sí es diferente. El RMC de aquí y va con el tiempo, ¿no? ujú. Recuerda que aquí nuestros cálculos tienen que ver con tiempo. Nosotros podemos Pero- estudiar, y es una de las cosas, podemos desmenuzar la dinámica molecular, es como un video, ¿no? sí, sí, Pum, sí, sí. ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo. Ahora, tú me dirías, ok, pero si es el tiempo, ¿qué tiempo tomo, no? Porque estamos acostumbrados a querer una información estable, ¿no? Ah, pues Ujú. esa es la conformación más estable y esa es la única, ¿no? Aquí debemos entender que la dinámica, los procesos biomoleculares son fluctuantes, ¿no? No vamos a podemos tener conformaciones, o podemos seleccionar una conformación, sí. Sí podemos decir, ok, tal conformación es la ideal, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es esta conformación la que nosotros queremos analizar, ¿no? O no necesariamente es la ideal. ¿Uh? ¿A qué voy? Durante la dinámica vamos a tener diferentes conformaciones, ¿no? Va a haber estados conformacionales de la dinámica, de la proteína, de nuestro sistema.
¿sí? Esos estados conformacionales de nuestro sistema, de nuestras proteínas, vamos a interpretarlo dependiendo qué queremos responder. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo, ver cómo este ligando afecta. Nosotros previamente tenemos tenemos las diferentes conformacionales, los diferentes estados conformacionales obtenidos por TLR7 y TLR8, ¿no? Yo aquí tengo que saber cuántos estados conformacionales hay en mi sistema, ¿no? Un estado activo y un estado inactivo, y tal vez existan estados conformacionales intermedios, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber que hay esos estados conformacionales? Me preguntarías, ¿no? Esos estados conformacionales pues va a depender de cómo va a modificar la proteína o cómo se va a modificar, ¿no? Entonces nosotros podemos analizar esos estados conformacionales dependiendo de características que nos puede decir, este es un estado abierto, es un estado cerrado, ¿no? Durante la dinámica molecular, nosotros podemos identificar estados conformacionales, y para eso podemos hacer algo que se llama, se llama análisis de componentes principales. Durante tu dinámica, de los 0 a los 50 nanosegundos, nosotros podemos decir, ok, de esta dinámica tengo esos estados conformacionales, y esos estados conformacionales van de tal región a tal región. Por ejemplo. Pero eso ya, eso ya es ir desmenuzando, irnos de lo específico, bueno, de lo general a lo local. Aquí todavía, aquí en ese estudio hicieron RMCD, identificaron cómo modificaba, cuál era la diferencia entre una región y el ligando, cómo podía modificar diferentes estados, ¿no? Y aquí vemos que sí, o sea, el ligando modifica el estado conformacional, el RMCD, ¿no? Ahora, aquí hay algo que se llama energía libre. El cálculo de energía libre es muy bueno. Es como un docking, pero durante toda la dinámica molecular. Ok. Ajá. Igual nos va a dar, por ejemplo, aquí en kilocalorías por mol, ¿no? Y van a ser valores, entre más negativo sea el sistema, ¿qué significa? Más estable. Es más estable. Entonces aquí, por ejemplo, las dinámicas moleculares para fármacos o para compuestos, por lo regular, obtenemos la energía libre durante toda la dinámica, para poder decir, ok, este compuesto es más estable que otro. Pero es durante toda la dinámica, ¿verdad? Durante toda la dinámica molecular. Aquí es durante toda la dinámica. Por eso veo los valores un poco altos, ¿no? O sea, menos 40. Sí, son Sí, o sea, valores. comparado con los del docking, sí, son altamente más. No, además toma otras cosas, o sea, no es tan, toma varios parámetros, los cuales es más específico. Por ejemplo, ahorita voy a mostrar una tabla de resultados que tengo. Estos resultados que estamos. Siempre me confundo para entrar aquí. No sé utilizar Gmail. Ahí está. Ya soy de Hotmail. Sí, yo también me acostumbro más al Hotmail. Pero no, Gmail tiene muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo,
es, ¿no? La versión. Eso es un artículo que estamos trabajando. Está en proceso, todavía está así como muy, somos varios, lo tenemos en línea, ¿no? Ok. Pero es muy útil para ver resultados. Es lo que se ha hecho. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro RMCD. Tenemos dos proteínas que se están estudiando, AT1 y B1, AT1 y B2, ¿no? Entonces, este es de B2 y este es de B1. Aquí es el RMCD, el tiempo en nanosegundos, nosotros corrimos 60 nanosegundos, y B2 tiende a ser más estable, el B1 tiende a ser menos estable. Ahora, tenemos un valor que se llama radio de giro. El radio de giro nos va a decir qué tanto nuestro sistema va a expandirse o encogerse. Recuerda que aquí el NPT o el NTP es número de átomos constante, temperatura constante. Y presión, ¿no? Por lo tanto, el volumen no va a ser constante. Entonces, nosotros podemos tener que nuestra proteína va a hacerse más grande o más pequeña. Claro. Y esto, ¿por qué es importante? Porque dependiendo de los cambios conformacionales que se den de nuestro sistema, puede ser que la proteína sea más pequeña o más grande. ¿Qué proteínas tendríamos radios de giros grandes cuando cambian de conformación? Por ejemplo, la proteína Spike, las tetraspaninas, que también tienden a cambiar su dominio, hace un giro, o sea, se extiende, alza la manita, ¿no? Todos aquellos que alzan la manita o un dominio lo expone o lo esconden, tendrían estos cambios, ¿no? Y aquí en este caso, entre más alto sea el valor del radio de giro, más se expande la proteína. Exacto, así es. Pero en este caso, pues esta tiende como a expandirse más, pero no es tan drástico el cambio. O sea, a 26, 28 Armstrong no es tan normal. Digamos que sí, pero se mantuvo, ¿no? O sea que si sobrepasa los 28, estamos hablando de 30, 32. Estamos hablando de unos 10, 5 Armstrong de diferencia. Ahí sí podemos decir que sí cambió. O sea, sí hubo un cambio drástico. Mientras no. O sea, aquí se mantuvo entre 2 Armstrong y fue constante el sistema, ¿no? Pero si ya hablamos de 5 Armstrong, está bien. Ahora, vamos a ver, bueno, 22, 24, no necesariamente es el valor, porque este valor de Armstrong, o el 25, 26, también tiene que ver con el tamaño de la proteína, los números de átomos, de aminoácidos que tiene este valor, ¿no? Entonces, una proteína grande, pues va a estar en estos sistemas, ¿no? Una proteína más chiquita puede caer en 22, 17 años. Y si se expande o se contrae más la proteína, no es favorable justamente para la acción. No, o sea, es parte de tu sistema. O sea, es decir, ok, mi proteína al expandirse o se hace más chiquita, se encoge, habría que verificar cuál es el cambio o en dónde se da ese cambio conformacional. Sí, pero a lo que voy es que si no, o sea, ahí va a cambiar la acción, por ejemplo, de tu ligando, o sea, la acción farmacológica en este caso de tu ligando, dependiendo si se abre o se cierra la proteína. Claro, o sea, supongamos que tú tienes, vamos a hacer supuestos, ¿no? Ajá. Ejemplos. Yo tengo la proteína, tengo una tetraspanina o la proteína Spike, ¿no? Yo hago un fármaco el cual está dirigido para que mi proteína no cambie de conformación. ¿Sí? Voy a buscar la tetraspanina para que... Vamos a ver.
que la visualicemos. Creo que visualmente sería mucho mejor, ¿no? Vamos a ver, por aquí había un artículo que creo que es este. Ujú. Vamos a verificar. Mira, aquí está el estado, esos son los estados conformacionales de la tetraspanina en una dinámica, en una simulación. Tenemos el de cristal que te decía que no está en el estado conformacional que nosotros queremos, que es el estado cerrado. Ese sí, Cerrado. cerrado, y eso es una estructura abierta. Funcionalmente, y para la cual queremos, es el estado abierto. Entonces, aquí tienen que llegar del estado del cristal al estado abierto, ¿no? ¿Cómo quito este? Entonces, aquí, ellos lo que hacen es ver cómo va cambiando, ¿no? Ah, ok. Aquí, ¿cómo sabemos que es abierto o cerrado? Pues va a depender, checan los contactos, ¿no? CEL y LEL es loop extracelular corto y, bueno, CEL es loop extracelular corto, pequeño, y LEL es loop extracelular largo. Este es el corto, ¿no? Y este es el largo, ¿no? Y el loop extracelular largo tiene una hélice alfa, ¿no? Entonces lo que revisan es la distancia de aquí con este, ¿no? Entonces obviamente entre más contactos haya, existan, va a ser cerrada. Y entre menos contactos existan, pues va a tener un estado abierto, ¿no? Okay. Entonces aquí revisa cuáles los diferentes. Aquí está la forma dimérica. ¿Te acuerdas que habíamos, la proteína que yo te mostré está en forma dimérica? Ok. Tiene regiones desordenadas. No sé cómo quitar este recuadro. Y a ver, lo que te quiero mostrar. Bueno, aquí no aparece. Bueno, supongamos que yo sé que mi función, el estado abierto, es importante para la interacción con otras proteínas, como cuáles, como la integrina. Si te das cuenta, aquí en un estado cerrado no interaccionan las otras proteínas, ¿sí? En cambio, en un estado abierto sí interacciona. Sí hay una interacción cuando está en un estado abierto. Cuando no, pues nada más no hay una asociación, ¿no? Necesitamos esta asociación. Ahora, cuando las integrinas se adaptan a las tetraspaninas, existe un cambio en la membrana, ¿no? Las integrinas modifican un estado de mayor movilidad a las proteínas. Bueno, esto tiene que ver con otras cosas sobre fertilización. Sin embargo, a nivel de cáncer, el hecho que se asocie las integrinas eh, con, con las tetraspaninas me va a promover a metástasis, porque me va a promover células epiteliales a que haya migración. Y mayor migración, pero también un estado pro-metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos cambiar, evitar que la integrina se una a la tetraspanina. Una de ellas es mantenerla en un estado no funcional, ¿no? En el estado inactivo, ¿no? Entonces, yo al saber, ¿no?, que mi proteína, yo